Este trabajo de fantasía campesina, por su metodología, alcanzó unas dimensiones desbordantes. Una vez que se cumplieron los objetivos de investigación, el proceso se desbordó tanto y una metodología que facilitó más adelante incursionar en otros campos. Por ejemplo, se acompañó a la población en el proceso de retorno a sus lugares de origen. Se participó con la Organización Internacional para las Migraciones para capacitar a la población desplazada sobre sus derechos sobre la tierra y territorio. Todo esto se hizo con el grupo de teatro que gestó el proceso y que también gestó un proyecto que se llamó Fantasía Campesina. Entonces, Fantasía Campesina se convirtió en laboratorio de investigación, en aportativo de las políticas de atención, en un eje para capacitar en metodología participativa. Generó una obra de teatro que se llamó Entre la vida y la muerte, con la que se hizo una gira nacional. Se participó también con esta metodología, con este proceso, en el Encuentro Nacional de Maestros Investigadores en Básica Primaria. Fue el puente también para construir un programa en educación teatral en la UCEBA, donde no hay estudiantes, donde no hay carreras artísticas, pero hay estudiantes que se inclinan un poco por las artes. Este proceso este programa que se realizó y su proceso fue seleccionado para participar en el Congreso Mundial en Investigación Teatral en Universidades. Con esta metodología se alcanzó esa dimensión también de participar en la Universidad Nacional de Tucumán, pues socializando la experiencia, porque allá se encuentran en un proceso similar después de la dictadura. En fin, Victoria, ¿por qué hago referencia a esto? Porque son alcances de una metodología que ganó espacio y que se sucedió mancomunadamente con la población con la que se trabajó y que irradió a la comunidad externa también. Entonces, ahora sí les voy a pasar pues como a contar la idea de esto. Primero miramos un contexto amplio en el que se desarrolla el proceso, y ese contexto tiene que ver con la separación creciente entre ricos y pobres, que lo vemos que cada vez se ahonda más ese abismo. Entonces se está llegando a a una pobreza extrema que está ocasionando también la migración de las personas. Hago un paréntesis por este periodo de pandemia, ¿no? También vemos la exclusión de grandes sectores de la población que no tienen acceso a su sustento. Vemos la implantación de megaproyectos de gran envergadura en el país que obligan a que las personas, a expulsar a las personas de sus lugares de origen, perdiendo todos sus derechos. Vemos también la lucha por el control de los territorios y corredores, la lucha por el control de la población, esos intereses políticos al servicio de los grandes intereses económicos, la concentración acelerada del capital. Eso es, digamos, un macro contexto que nos lleva a nuestro contexto pequeñito de aquí, entre comillas, el de la ciudad de Tuluá. Con ese contexto, ay muchachos, ya voy a meter el archivo. Ay, bueno, en ese contexto entonces nosotros entramos a nuestro tema particular, el juego dramático en el niño desplazado por la violencia en el campo. Este proceso de investigación pedagógico, artístico y social se realizó en el año 2000-2001 en la ciudad de Tuluá. Le llamé una jugarreta de arte para la transformación social y contó con el apoyo psicosocial de la doctora María Eugenia Granada Montoya. Como verán, este es el mapa del municipio de Tuluá. ¿Aló? En el año de 1988, ¿aló? En el año de 1988, el municipio sufre un desplazamiento masivo ocasionado por la incursión paramilitar en la zona rural. La media y alta montaña, entonces, es desplazada forzada a abandonar sus lugares de origen. Lo que ven en círculos son veredas y corregimientos de la ciudad.
todos se allegan entonces a Tuluá, donde son recibidos, digamos que se acomodaron en el Coliseo Vinicio Echeverry, después fueron trasladados al Coliseo de Ferias, pero como ya se acercaba la feria, era necesario desocupar el Coliseo y entonces el municipio compra un terreno que se llamaba, ay, perdón, ah, un terreno que antiguamente se llamaba la Ralladora de Yuca. Esta Ralladora de Yuca era el lugar donde se acopiaba la yuca, se rallaba y se convertía en arena. En harina, perdón, un espacio aproximadamente de una cuadra que fue aprovisionada con cambuches en esterilla y separación de cambuche en cambuche con tela de esta plástica, de esta estopa. ¿Qué pasa allí? Esta vivienda se supuso que era una vivienda temporal, pero la población permaneció ahí del 2000 al 2004, que es el momento en que llegamos nosotros en el 2000 a iniciar el proceso. Trabajamos la investigación como tal hasta el 2001, que, como les digo, generó el proyecto Fantasía que acompañó la población hasta el año 2009. El contexto en el que trabajamos esto es obviamente el desplazamiento forzado y la convivencia forzada, porque además de ser desplazados de sus lugares de origen, están obligados a vivir en una nueva convivencia que no han escogido para nada y que tampoco ofrece las mejores condiciones para el desarrollo de la vida. El grupo con el que trabajamos eran 17 niños entre los 7 y 11 años de edad. Cabe decir que aún nos conversamos, que son ya adultos con hogares formados, que ninguno de estos niños se vinculó ni a grupos armados ni a la delincuencia, que todos son niños que trabajan, que tienen sus hogares, sus hijos. Algunos de ellos lograron estudiar en la universidad y son sobresalientes. Para iniciar la recogida, como les digo yo, de los niños, se visitó los cambuches, explicando a padres de familia y niños de la actividad que se iba a hacer. También vale la pena comentar que ninguno conocía nada del teatro. Todos tenían una experiencia en danza, porque allá en la zona rural era lo que más, la actividad que más había en las escuelas. A estos niños, esta diapositiva del perfil es grande, es muy larga, pero es que es francamente muy difícil sintetizar. Se las dejo para que ustedes le echen la miradita porque la vista se puede leer más rápido que hablar. Sin embargo, les cuento que toda la situación que los niños vivían obedecía a la ruptura con su entorno, a la pérdida de su entorno, a las circunstancias violentas vividas. Y a la obligación de estar conviviendo en un espacio completamente inhumano, indigno. Entonces se presentaba esa desintegración y disfunción familiar, la familia se desintegró, padres que ya no estaban, madres que no estaban, hermanos que ya tampoco estaban. Muchos de los niños eran atendidos por acudientes, disfunción familiar en el sentido que el padre ya no era el proveedor de la familia, ya no había proveedor al interior de la familia, los niños tampoco podían cumplir con las tareas a las que estaban acostumbrados en esa dinámica familiar, la pérdida del entorno, de los afectos, de seres queridos, de vecinos. Hubo una ruptura de la escolaridad, por supuesto, y esa dificultad en las normas y límites fue algo, ¿cómo les digo?, marcó todo el proceso, porque los niños vivieron una ruptura de su sistema de valores con la realidad que ofrecía el entorno. A los niños se les enseña no matar, ¿cierto? Respetar, no tomar lo ajeno, y todo eso se rompió ante esa avalancha paramilitar y con su desplazamiento. No se les respetó, se mató, se hizo oprobios. Bueno. La fractura, eso entonces también contribuye a que haya una fractura en el proceso de construcción de su identidad y su autonomía. No pudieron tomar decisiones, no pudieron opinar, no pudieron decir nada. Se rompió un proceso que ellos traían. Que también vimos en ese perfil que ellos difícilmente expresaban sus emociones y sentimientos frente al hecho, guardando silencio. Había un miedo sostenido y había una gran negativa a vivir experiencias. ¿Aló? ¿Perdón?
Ah, No hay críticas en el no. ¿Qué pasó? Ya. Había una gran No, negativa quería a abierto el vivir. micrófono, Doria, sigue, tranquilo. Alguien ¿Perdón? quería abierto el micrófono. ¿No te escucho? Había gran negativa a vivir experiencias gratas y por supuesto el teatro ofrece eso, experiencias gratas, pero No, ellos aún no sí, lo tranquila, sabían. sí, sigue. Micrófono abierto. Tenemos entonces ya con todo ese perfil, con todo ese contexto que teníamos, construimos la situación problemática que tenía que ver pues con las problemáticas ocasionadas por los hechos violentos vividos, su abrupta separación con el entorno y forma de vida de las bajas condiciones del albergue. Y por otro lado, el verse abocados a adaptarse a los nuevos elementos culturales que ofrecía la ciudad, pero no había planes, no había ningún tipo de acompañamiento para hacerlo. Con estas dos situaciones, entonces, configuramos los objetivos. Ay, ¿qué pasó? No. Oye, se me varó. Configuramos la pregunta de investigación. También es larga, pero la investigación la resolvió. ¿Cómo contribuye el juego dramático al mejoramiento de las condiciones psicosociales de los niños para reafirmar su existencia personal y social, reforzar su sistema de valores y motivos para asumir la vida en sociedad y participación activa, teniendo en cuenta su retorno o reubicación, porque era un momento en que no se sabía si se iban a ir, se iban a quedar? Construimos los objetivos generales, reconocer el aporte que el niño desplazado ofrece de su experiencia de vida, porque queríamos rescatar justamente esa experiencia de vida, elaborar todo ese proceso que ellos tenían para con eso construir, acompañar, mostrar, socializar, participar y aportar las estrategias metodológicas para ese trabajo cultural. Objetivos específicos: facilitar el espacio de libre encuentro y expresión, que fue, claro, el espacio del teatro, los talleres, todas las actividades que se hacían, el conocer las habilidades de los niños, que entre otra cosa es algo extraordinario, porque los niños tienen un criterio de responsabilidad enorme. El profesor todavía es escuchado, todavía es considerado realmente un guía, eso es bueno en ese sentido, que tenían también la necesidad de entregarse a sí mismos, todo les sorprendía, había una gran disposición por participar de las actividades, todo esto una vez que se llevó el proceso de acercamiento, porque antes rechazaban toda actividad. Explorar estrategias metodológicas para el trabajo artístico-cultural, colaborar a la socialización, y eso lo haríamos a través pues, de la obra de teatro y las actividades que se realizarían hacia la comunidad, y determinar los elementos del juego dramático que podían detonar eso. Para esto construimos un marco, que nos apoyamos en ese marco teórico de relación de procesos psicológicos, hechos históricos, que corresponde a un enfoque que trabajó el colectivo de salud mental de Chile, en cabeza de la doctora Elizabeth Lira, hoy decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Chile. Ellos en su enfoque nos hablan, trabajaron con personas víctimas de la represión política, personas sometidas al silencio por las circunstancias vividas, el miedo. Obliga a las personas a recluirse en sí mismas, y entonces ellos nos hablan de situaciones como la sensación de vulnerabilidad que padecen estas personas, el estado de alerta constante, la impotencia, el extrañarse a sí mismo, cuando se mira y ve que no puedo hacer nada. ¿Quién soy yo? Si me avasallan, si me quitan todo, entonces ¿quién soy yo? Entonces también se producía la alteración del sueño y alteración en la percepción de la realidad. Ellos trabajaban enfocados, digamos, en estos aspectos, procurando la recuperación de la salud mental de las personas, entendida esa salud mental como el pleno ejercicio de todas las capacidades y participación activa en la sociedad, o sea, una recuperación total. ¿Qué es de qué echaban mano ellos? De socializar la experiencia, bien fuera en forma individual y grupal. Insisten en que socializar la experiencia es una herramienta sanadora,
El teatro nos brinda todas las herramientas para que hagamos eso. También echamos mano entonces, ay, qué pena, me había deschispoteado. También echamos mano del estrés postraumático que añade a las características del colectivo de salud mental comportamientos agresivos, depresión, trastornos de sueño, y ellos también nos hablan de utilizar el juego y dibujo en toda forma y todo tipo de dramatización de la experiencia vivida. Hablan pues también de socializar la experiencia, echando mano de unas cosas, echando de otras, pero en lo que investigamos del doctor Goza, del estrés postraumático, insiste muchísimo en la dramatización del suceso. Así con esto abordamos entonces ya la resiliencia, que nos plantea que las personas resilientes deben tener 3 características básicas, que son un comportamiento social, una competencia social, autoestima y autonomía. O sea, hacia allá deberíamos encaminar. Para esto, entonces, echamos mano de la IAP. La IAP por su creación colectiva, igual que lo que íbamos a trabajar en teatro, porque considera al objeto como sujeto de investigación, un sujeto que puede involucrarse, tomar decisiones, dar guías, actuar, comprender, por esa capacidad de reflexionar, actuar en ese ir y venir en la construcción conjunta, por la posibilidad que tiene también de afectar al investigador, porque es un proceso de creación colectiva en últimas. El juego dramático, porque en el juego permitía que el niño se representara a sí mismo a través del otro, el ser el otro para poder ser el mismo. Los niños desplazados, pues ya con el esquema que les he contado, con a grosso modo pues la situación, esa necesidad de recuperación de valores y motivos para vivir en sociedad marcó también mucho el proceso aquí en la metodología, estar pendientes del por qué, para qué, el sentido de vivir que se encontraba seriamente fracturado. Y entonces construimos unas etapas. Una primera etapa que fue un acercamiento. Allí empezamos a hacer unos tallercitos producción artística, porque fue lo que surgió después. Pero en ese proceso de producción artístico, un primer momento en el que no había nada, porque no querían nada. Allí hubo la ocurrencia de empezar a observar qué eran las cosas con las que ellos tenían contacto en zona rural. Entonces empezamos a ver, tienen el barro, tienen telas, retacitos, porque hacen muñecos con retacitos. Aquí empezó a desarrollarse mucho el conocimiento de la población. Entonces empezamos a utilizar esos recursos. Entonces hicimos las marionéticas que vieron al comienzo, con retacitos, hilos. Ellos con eso quedaron encantados, porque inicialmente mostrábamos máscaras para trabajar y no quisieron, no las aceptaron. Los títeres de guante tampoco los aceptaron, porque textualmente dijeron, nosotros no somos títeres de nadie, y no quisieron. Entonces empezamos con las marionéticas y seguidamente ya entramos a las máscaras. La expresión corporal con música tuvo un momento muy, pues muy importante, porque la música que se les presentó no la conocían para nada y la rechazaron, porque como les digo al comienzo, ellos estaban negando un campo restringieron su campo de experiencia. Más adelante ya todo eso se desató. Bueno, hicimos visitas a lugares de interés. Por ejemplo, fuimos a las fábricas de ladrillo, en una zona de acá, en el barrio de Agua Clara. Los niños entonces volvieron a tener contacto con el barro y comprendieron una utilización del barro, que fue la de hacer los ladrillos y seguidamente ver los edificios, las casas construidas. Hubo algunos que decían, qué cosa tan increíble, yo pensé que el mundo siempre había sido así. Eso también nos marcó como un camino, nos mostró que ellos pensaban, es decir, no tenían conciencia del proceso. Y eso allá les dio la conciencia del proceso. Vieron el barro, vieron el ladrillo, vieron el edificio, vieron la ciudad y vieron que todo se puede transformar.
Así entramos a la segunda etapa, que fue la búsqueda de la obra. Allí ya ellos estaban confiados, entonces ya hacían improvisaciones de una riqueza increíble, algunas profundamente dolorosas, otras muy duras, y se fueron recogiendo las improvisaciones que eran más constantes, las palabras más constantes, personajes más constantes, como objetos, todo lo que se veía que era repetitivo se fue retomando hasta construir un texto que era leído a ellos y ellos decían, no, eso es mentira, así no es, venga que eso fue así. Entonces era una dinámica participativa muy grande en la que también se involucró a toda la comunidad del albergue. Vino después, se hizo un esbocito de la obra de teatro, y con ella se hicieron unas muestras de trabajo en instituciones educativas y otras instituciones. Instituciones educativas porque los niños retomaron la escolaridad, pero en las escuelas se les discriminaba por campesinos y porque eran señalados de que sus padres eran auxiliares de la guerrilla. Entonces pasaba que prestaban la infraestructura, pero no les dejaban sus materiales didácticos, no contaban con tiza, no contaban con un mapa, los niños les pegaban a la hora de recreo, no los dejaban utilizar los juegos que había en la escuela. Entonces se vio la necesidad de hacer un trabajo pedagógico con la población receptora para que comprendiera la situación que vivían los niños desplazados y eso pudiera abrir puertas pues para una mejor interrelación. Eso se logró. Hubo funciones donde los niños espectadores lloraron. Hubo encuentros magníficos, incluso con los docentes, y eso empezó a generar otra dinámica. Bueno, la obra de teatro se llamó Entre la vida y la muerte. Tuvo ese nombre porque uno de los niños comentó, profe, nosotros vivimos muy raro, nosotros vivimos entre la vida y la muerte. Así se quedó la obra. En la cuarta etapa, entonces, que es parte de lo que acabo de contar, ustedes saben que en teatro no se puede seccionar todo así, porque es un proceso muy continuo, muy fluido. Aquí en esta tercera etapa, entonces, se reinsistió en las improvisaciones, en esos talleres de producción artística ya se vincularon en lleno los padres de familia y coordinadores del albergue y otros en la construcción de los elementos que se necesitaban. Se acudió a organizaciones internacionales para el apoyo de los niños del albergue. Nos colaboró una fundación canadiense que mandó enseres, ropa, todo para los niños. Contamos con su apoyo para realizar también la obra. Y en la cuarta etapa, que ya entramos a la difusión, se realizó una gira, Hablemos de Niño a Niño se llamó, una gira nacional compartiendo experiencias y aprendizajes, motivando a otros niños a asumir esta tarea. Y se realizó pues también la publicación del libro Jugando con la incertidumbre, que recoge toda esta experiencia. La obra de teatro Entre la vida y la muerte, las giras. Al regreso de esa maravillosa gira de compartir experiencias y aprendizajes con otras poblaciones desplazadas de Bogotá, Barranca Bermeja, Tierra Alta y Cartagena, a ese regreso, en mayo, ocurre el asesinato de uno de los líderes del albergue y la desaparición forzada de la madre de uno de los niños del grupo. Se suma esta nueva situación traumática a todas las debilidades que se encontraron en la gira, porque esto enseñó que en una experiencia de cualquier tipo con poblaciones vulnerables tan duramente lastimadas, una sola disciplina no puede atender esas necesidades. Tiene que ser un trabajo multidisciplinario, ojalá intersectorial. Entonces se reconoció la necesidad del apoyo psicosocial
Afortunadamente, en ese momento, la doctora María Eugenia Granada Montoya estaba haciendo su trabajo de grado de la Universidad Nacional y se sumó, hizo su trabajo de grado apoyando este proceso que no teníamos cómo, porque Bienestar Familiar no contaba con los recursos para apoyar este proceso de los niños. Entonces, con la doctora María Eugenia se abordaron esas debilidades del proceso, las nuevas vivencias que tuvieron los niños en la gira, porque hubo un cambio de vida otra vez grande. Aquí esta población vivió cambios constantes y cosas muy grandes. Entonces, por ejemplo, no conocían el mar, conocer el mar, conocer cómo vivían otros niños, ver con sus ojos que sí había en el país otros niños en la misma situación, conocer comunidades indígenas, poder conversar con niños indígenas de comunidades enteras. Hubo muchas cosas nuevas para ellos y era necesario que ellos elaboraran eso. Y después a la llegada, la repetición de sucesos traumáticos. Entonces la doctora entra a hacer una evaluación participativa del proceso, talleres grupales de apoyo psicosocial. Acompaña los talleres que hacíamos, los talleres artísticos, se hicieron reuniones con padres de familia, acudientes y toda la población del albergue, incluso incursionamos hasta en misas, todo tratando de respetar al máximo esos parámetros, los patrones culturales de esta población. La intención era como de armar un saco poroso, porque por ahí podían salir de todas maneras, pero con su propio mundo para poder desarrollar y abrirse al otro. Después, entonces, ya en el 2003 viene otro movimiento, el proceso de reubicación urbana, que le llamé un nuevo escenario, otro libreto, pero la misma jugada. Este proceso se da entre el 2003 y 2004. Otra vez un movimiento emocional muy grande, tenían miedo de salir del albergue, miedo de ingresar a la ciudad. Esas emociones encontradas entonces generaban incertidumbre, inseguridad, hubo un gran retroceso de esas relaciones amables que se habían logrado con padres de familia, al interior del grupo, con la comunidad. Muchos de los niños participaron en la construcción de sus viviendas, otros niños trabajaron, ya estaban más grandecitos, entonces trabajaban en la galería repartiendo mercados, haciendo mandados, hubo ya embarazos tempranos, una de las chicas tuvimos ese embarazo a temprana edad y con todo esto fue imposible recoger el grupo, sostenerlo. En el segundo semestre de 2005 paramos mientras terminaban la autoconstrucción de sus viviendas, pero continuó el acompañamiento psicosocial de la doctora y ya en el 2006 aparece la Organización Internacional para las Migraciones que valora la metodología del proceso de investigación para implementar la metodología participativa para capacitar a la población desplazada del departamento en sus derechos hacia sus tierras y bienes patrimoniales. Entonces, el grupo de teatro Fantasía Campesina aborda esta tarea y se realizan funciones en Tuluá, Cali, Jamundí, Popayán, zona rural de Buga, en el que se presentaba la obra de teatro que fue construida con el apoyo de los abogados de la OIM para conocer el tema y desde lo artístico, pues conmigo para hacer el montaje y una vez que se presentaba a la población, entraba la gente de la OIM a explicar sus derechos ya con las normativas. Las obras fueron de la tierra y de la tierra que este grupo fue un grupo de adultos que se creó velando la seguridad de los niños porque es la ruta colectiva de protección de tierras se realiza en zona rural y entonces pues quisimos velar por la seguridad de los niños y se creó un grupo de adultos que hizo esta tarea, pero el texto fue escrito por los niños. Esta fue la obra directamente con ellos, texto y actuación, Gentes en Ciudad con Olor a Campo, y bueno, ahí ven los procesos pues de educación. Ya Fantasía Campesina, entonces, entrando ya a resumir, porque creo que está muy largo, lo que pasa es que es una experiencia de una riqueza muy grande y es muy, muy difícil resumirla en 45 minutos. Esta es una experiencia que siempre he soñado que tenga 3 momentos.
Fantasía Campesina se convirtió también en un laboratorio de investigación. Les estoy mostrando todos los alcances que puede tener una metodología que respeta la cultura, toda la condición socioeconómica de una población y de una intención y actitud humana hacia nuestros sujetos de investigación. Cuando vemos que una metodología no trata a los seres humanos como objetos, sino que todos somos sujetos que nos construimos día a día con nuestras debilidades y fortalezas. Entonces, la primera trabajo que se hizo en ese laboratorio pues fue esta investigación. Le siguió el maltrato infantil en los niños y niñas del albergue campesino de la ciudad de Tuluá, de la doctora María Eugenia Granada Montoya. Se filmó el audiovisual del Ministerio de Cultura bajo una luna diferente. Allí los niños participaron de este trabajo y sus madres de familia. Las memorias también se incluyó en las memorias audiovisuales de la ESAP. Se elaboró el audiovisual paso a paso del Servicio Jesuita Refugiados. Y entonces aquí vemos que el proyecto Fantasía Campesina tuvo un respaldo total de los padres de familia. Niños que han vivido la ruptura de todos sus referentes, una población entera afrentada, unos padres lastimados, desconfiados, soltaron sus hijos a un proceso artístico, a andar por el país. Cuando solicitamos el permiso para hacerlo, dijeron, profe, si ya nos pasó esto, ¿qué más les puede pasar? De todo esto va a salir algo muy bueno, lléveselos. Eso es extraordinario. A los niños de ciudad no nos los sueltan ni a la esquina, porque son otros momentos en el campo. Bueno, eso es otra tela que cortar. Bueno, el proyecto Fantasía Campesina elaboró una dramaturgia colectiva del desplazamiento forzado de la ciudad de Tuluá. Reafirmó la existencia personal y social de los niños, recuperó sus valores y motivos para vivir la vida y exaltó sus valores y talentos. Fueron ellos mismos, lo de ellos. Los acompañó a la participación activa en la construcción de la cultura. Este fue señalado, y aún todavía es señalado, como el único proyecto en sus características que nació en la ralladora de yuca y se mantuvo a través del tiempo, dando frutos constantes y duraderos. Como en las situaciones de emergencia, lo primero en lo que se piensa es en lo productivo. En la ralladora, los proyectos productivos, hubo una invasión de proyectos productivos increíbles. Fantasía Campesina vio llegar todos esos proyectos y los vio esfumarse. El único que se mantuvo fue Fantasía Campesina, que de alguna manera, aunque logró todo esto, la visión que se tenía era diferente, y que si se hubiera tenido ese apoyo económico, el grupo había funcionado, y político. Demostró que las actividades artísticas desarrollan la esperanza, muy importante. Ya cerramos en el 2009 todo proceso, y en el 2011 nos llega la noticia, se crea la extensión cultural Fantasía Campesina legalmente, y entonces ya en el 2011 todas estas extensiones culturales se iban a convertir en centros culturales para conformar la Escuela de Arte del municipio de Tuluá. Se nos contó que Fantasía Campesina no estaba. Entonces, indagando, descubrimos que iban a ponerle otro nombre. Entonces, hicimos un derecho de petición a la Vicepresidencia de la República, hablando de que cuando el nombre da cuenta de la memoria de una comunidad. Este derecho de petición fue aprobado, y la Vicepresidencia de la República remitió a la ministra de Cultura, quien a su vez ordenó al Consejo Municipal de Tuluá que este centro cultural debería llevar este nombre. Por componendas políticas le pusieron Centro Cultural Héctor Cedeño Paredes Fantasía Campesina. Después, por otra cantidad de situaciones, recuperaron un centro cultural que existió hace muchísimos años, cerca de donde estaba el Centro Cultural Fantasía Campesina, y trasladaron lo de Fantasía Campesina allá, y hoy en día no existe, se llama Centro Cultural Agua Clara, pero sabemos que las raíces de la recuperación de ese Centro Cultural de Agua Clara residen allá.
La población fue reubicada en un barrio que ofreció otro tipo de circunstancias que valdría otro proceso, por eso les digo que esto es enorme. Pero bueno, ya para cerrar el telón, unas recomendaciones: sensibilizar a las instituciones y organizaciones respecto a las problemáticas de las personas, de las poblaciones. Somos todos artes vivas. Articular proyectos productivos, artísticos y culturales, no pueden ir sueltos, somos un todo. Educar en deberes y derechos y rutas de acceso a través de la expresión artística a las diferentes comunidades. Facilitar en los espacios albergues para la reunión. ¿No piensan en eso? Respetar los referentes y manifestaciones culturales y el mundo emocional de las poblaciones, atender integral y continuadamente a los niños, familia y comunidad, hacer un acompañamiento de equipo multidisciplinario e intersectorial, atención psicosocial para docentes, estudiantes, toda población que tenga contacto directo con los afectados, atención psicosocial a los facilitadores de los proyectos. Allí siempre hay una pregunta: bueno, ¿y qué hago yo con mi dolor? Eso, esa es una de las recomendaciones. Para cerrar, les dejo la lectura. Así pues, esta metodología se acomodó en una bibliografía, se acomodó a todas las circunstancias que vivía la población gracias a la flexibilidad que ella misma ofrece, a la disposición de la población, a la articulación con su mundo y la propuesta de los objetivos realizados y que, como les digo, todo desbordó. Ya estoy cerrando porque creo que me pasé del tiempo. Me da mucha pena con ustedes, pero es algo muy difícil de resumir. Esta es la profesora de la que les cuento. Ella fue la profesora de los niños desde sus primeros años, profesora de español y de danza, que una vez retornada fue asesinada, y esto también causó profundo dolor en los niños. La DIAN Tuluá sorpresivamente apoyó el proceso en un momento. Organización para la gira. Ya las visitas a los lugares de interés. Profe, yo sabía que el mar era salado, pero qué horrible. La participación en la segunda expedición por el Éxodo. Esto es el proceso para el trabajo con la Organización Internacional para las Migraciones. Querían aprender a bailar rap. Contamos con el apoyo de los Hermanos del Rap, un grupo de raperos de acá de Tuluá, de niños raperos en ese entonces también, hoy son adultos. Contamos con el apoyo de la Casa Popular de Cultura, que enseñó a montar zancos, aquí ya en los talleres participativos. Esta casita era la que se iba a convertir en el Centro Cultural Fantasía Campesina, fue demolida y construido allí una columna como inicio para el Centro Cultural, que nunca fue porque la plática se desapareció. También había una biblioteca que funcionaba en la casa de uno de los niños. El grupo al 2009, al 2008, cuando se empezó a preparar para la publicación, y cerramos. Muchas gracias, muchachos.